130.000 empleos y una aportación a la economía de 19.000 millones de euros. Son las grandes cifras de las energías renovables en España. Pues bien, Castilla y León es la comunidad que más energía limpia produce, el doble de la media nacional. Hoy, en Espacio Abierto, líderes en renovables. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos. Las renovables han copado muchos titulares esta semana de su potencial de crecimiento, de cómo ha sido su evolución en los últimos 25 años o de si podremos dejar de depender energéticamente de otros países. Hablaremos esta noche con nuestros expertos que hoy ya se sientan en nuestro plató. Bienvenido, Víctor Caramanzana, presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid y además precursor de una de esas comunidades energéticas pionera en Castilla y León, no en España, y de ella hablaremos. Bienvenido también. ¿Qué tal? Eugenio García Tejerina es el secretario general de APECIL, es la Asociación de Promotores de Energías Eólicas de Castilla y León. Bienvenido. Muchas gracias. Y nos atiende desde León, desde el Ente Regional de la Energía, Alfonso. Precisamente está allí, Alfonso Arroyo, es el director del Ente Regional de la Energía. ¿Nos escucha? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, bienvenidos a los tres. Tenemos mucho de qué hablar en estos próximos minutos. Las energías renovables, como hemos visto ahora mismo, están pegando fuerte, están siendo determinantes en la producción energética de nuestra comunidad. Vamos a ponernos en contexto a través del trabajo de nuestra compañera Leticia Sánchez. Las energías renovables siguen batiendo récords. El pasado jueves 2 de noviembre consiguieron una cuota nunca antes registrada del 73% de producción eléctrica. En el mes de octubre, más de la mitad de la producción fue renovable. El petróleo aún copa el 44% del consumo de energía, pero las fuentes limpias van ganando terreno a las fósiles. La energía del viento es la que más suma al mix, seguida de la fotovoltaica y la hidráulica, y es Castilla y León la comunidad autónoma que más aporta. El 89% de la producción de la comunidad es renovable. A nivel europeo, solo Noruega supera esta cifra. Castilla y León dobla la capacidad en renovables de todo el país. Encabeza por delante de Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía. Ella sola genera el 20% de la producción renovable nacional. El 25% es hidráulica y el 22% eólica. Se abastece a sí misma y exporta un 55%. Cifras a las que se sumarán en los próximos 3 años otros 3.000 megavatios. Se fomenta además el autoconsumo propio en hospitales como este del Río Ortega y el de los ciudadanos. La comunidad ha recibido 21.000 solicitudes de particulares y se han concedido ya ayudas por valor de 66 millones de euros. Al impulso de las renovables se han sumado también las cámaras de comercio que promueven comunidades energéticas en todo el territorio. En Castilla y León se ha empezado por Valladolid, donde se han unido los municipios de Mayorga, Fresno el Viejo y Piña de Esgueva para generar su propia energía y beneficiar a ciudadanos y empresas con reducciones de hasta un 30% en la factura de la luz. El autoconsumo está siendo ya un factor de competitividad para las empresas. 1/3 de sus costes de producción son por la electricidad. Bueno, a través de este trabajo abrimos muchas derivadas. Lo que es cierto y en términos generales es que Castilla y León es líder en energía renovable y me imagino que nuestros espectadores se preguntarán si somos líderes, si generamos tanta energía e incluso somos excedentarios, ¿por qué no se ha visto reflejado en el recibo de la luz? No sé. ¿Quién me puede contestar a esto? Bueno, sí se ve reflejado en el recibo de la luz. Evidentemente el sistema eléctrico no está compartimentado, no es autonómico, no hay un precio de la luz autonómico, no hemos llegado a eso todavía. Iba a decir que afortunadamente. Sí es cierto que Castilla y León es la líder, sobre todo en energía eólica a nivel nacional, lo es desde hace muchos años. Eso es un dato. Y también es cierto que la generación renovable sí tiene una trascendencia relevante en el precio de la luz. En estos días que estamos viendo, bueno, pues que hemos visto todos que tenemos un tiempo desapacible. Ese tiempo desapacible, entre otras cosas, lleva consigo una generación eólica relevante. En estos días, en estas semanas, en estas fechas,
Por ejemplo, en muchos momentos más del 60% de la generación de energía eléctrica era eólica. Cuando eso pasa, la aportación al mix es tan relevante de las energías renovables, porque incluso, bueno, pues también la energía fotovoltaica en esta época está produciendo, es decir, casi el 80%, el 75%, 80% de la generación eléctrica renovable. Bueno, si nos vamos al precio del pool, al precio de venta de la energía en el mercado mayorista, vemos que hemos vivido muchos momentos de precio cero de la energía, o si no cero, pues con precios muy bajos, 4 euros megavatio hora, 5 euros megavatio hora. Sin llegar a la situación de estos fenómenos que pudieran ser un poquito más extremos, sí nos sirve, o creo que debe servir, para ver cómo lo que algunos llevábamos diciendo muchos años, ¿verdad?, que la aportación de las renovables al mix energético, sustituyendo a otras fuentes de generación, aparte de los efectos medioambientales, tienen un efecto sobre el precio de la luz determinante. Cuando hay mucho viento, cuando hay mucho sol, pero sobre todo yo creo que es más relevante la aportación del viento, el precio de la luz baja notabilísimamente. Estamos pasando de los 100 y pico euros megavatio hora cuando no hay aportación de energía eólica a los pocos euros el megavatio hora como hemos vivido en estos días. Luego, a las dos preguntas que me planteabas, a las dos sís. Sí, Castilla y León es la comunidad líder en desarrollo renovable, esperamos que siga siéndolo en los próximos años, y sí, las energías renovables están contribuyendo decisivamente a bajar el precio de la luz y a más cosas que, si quieres, pues comentamos, como a reducir nuestra dependencia energética, etcétera, etcétera. En todo caso, es verdad que Castilla y León históricamente ha sido una región muy energética. Sí. Recordamos, evidentemente, la energía generada por las térmicas del carbón, desmanteladas en la actualidad. También se está empezando ya el proceso de desmantelamiento de Garoña, la central nuclear. No sé si esto ya es una vuelta atrás o existe esa posibilidad de vuelta atrás o no. Me gustaría preguntárselo precisamente a Alfonso, porque el ente regional de la energía lleva un camino largo pero muy provechoso, y supongo que no ha sido fácil el buscar este momento de transición de esa fuerza económica que había en esta comunidad, como era el carbón y la nuclear, y dejarla ahora mismo a un lado absolutamente al 100%. No hay vuelta atrás, Alfonso. Yo creo que es un camino sin retorno, efectivamente. Tenemos que partir de hace pues, casi más de un siglo, ¿no? La producción energética de la comunidad autónoma básicamente estaba bueno, pues en la zona oeste de la región, en los grandes saltos hidráulicos, ¿no?, del sistema Duero, a la cual luego pues, posteriormente fueron, ¿no?, añadiéndose, pues, como bien has indicado, otras fuentes de energía, ¿no?, fundamentalmente combustibles de carácter fósil en las zonas montañosas del norte de las provincias de León y de Palencia, y ese mix se completaba también, ¿no?, con la central nuclear de Santa María de Garoña, ¿no? Como bien indicas, bueno, pues tanto el carbón como la energía nuclear pues son fuentes que poco a poco pues se van abandonando. En el caso de la comunidad autónoma, pues desde el 31 de diciembre del año 2018 las minas están en proceso de cierre, las centrales térmicas han dejado de funcionar desde el año 2021, están en proceso de desmantelamiento, como bien indicabas, y aun cuando la central nuclear de Santa María de Garoña lleva en parada desde el año 2012, ahora es cuando Enresa se está encargando, ¿no?, de proceder a ese desmantelamiento. Durante todo este tiempo, ¿qué ha ido haciendo Castilla y León? Bueno, pues ha ido viendo, ¿no?, que esta transición era necesaria, ha ido apostando por las energías renovables. Y bueno, pues recientemente se cumplían 25 años del primer parque eólico de la comunidad autónoma, ¿no?, que se instaló en la provincia de Soria, ¿no? En estos 25 años, que además coincide con el periodo de vida del ente regional de la energía, una apuesta de la Junta de Castilla y León por el ámbito energético, ¿no?, pues lo cierto es que la comunidad autónoma se ha convertido en un referente en materia de transición, ¿no?, de transición de esas fuentes de energía basadas en combustibles
fuentes fósiles como el carbón y basadas en la energía nuclear a fuentes renovables de energía. Actualmente pues, somos líderes en energía eólica, estamos queriendo dar un impulso importante también a la energía fotovoltaica, y eso no quiere decir que haya que abandonar todo tipo de tecnologías convencionales, ¿no? Lo cierto es que la evolución de los acontecimientos va haciendo que las diferentes tecnologías vayan entrando y saliendo, bueno, pues en función, ¿no?, también de las circunstancias. Las circunstancias climatológicas a las que se hacía referencia anteriormente por Eugenio, efectivamente, claro que tienen un reflejo importante, ¿no?, tanto en el consumo como en la factura como en el precio. Pero lo cierto es que las energías renovables no son energías gestionables hoy por hoy, dependen de las condiciones climatológicas y, en definitiva, bueno, pues siempre vamos a tener, o durante todavía un largo recorrido, vamos a tener cierta dependencia de fuentes energéticas de las que no tenemos aquí, ¿no? Por lo cual, bueno, pues lo cierto es que cuanto más renovables instalemos, lógicamente, más autosuficientes vamos a ser, menos vamos a depender de otros combustibles, como puede ser fundamentalmente el gas natural, que es el que ha estado marcando, ¿no?, el precio durante largos meses del invierno pasado, al ser el sistema un sistema pues marginalista, ¿no?, el sistema de fijación de precios. Pero lo cierto es que es un camino, desde luego, por el que hemos apostado desde hace ya bastantes años, y en el cual, bueno, pues todavía queda un largo camino por recorrer, y desde luego que las energías renovables no solo contribuyen al mantenimiento, ¿no?, del statu quo climático, sino que es que además contribuyen, por supuesto, a generación de actividad económica, generación de riqueza asociada, en muchos casos, pues en ámbitos rurales. Desde luego, pues es una apuesta por la que queremos seguir, ¿no?, dando la batalla para seguir siendo pues una comunidad autónoma líder, y además no solo líder sino solidaria, ¿no?, porque estamos contribuyendo también a la descarbonización de otras regiones y de otras zonas del país. Es verdad que somos líderes en esta materia y supongo que ya nos hemos dado cuenta los propios castellanos y leoneses, porque cada vez son más los vecinos que apuestan por el autoconsumo. También son muchos los empresarios que ya están planteando esta cuestión. Y bueno, trayéndonoslo a lo que es la parte social, la ciudadanía, creo que un papel muy importante está jugando la Cámara de Comercio de Valladolid, porque en esas comunidades energéticas que ya sabemos que existen en muchos puntos de España, Valladolid es la primera que se instala en Castilla y León. Cuéntenos un poco. Pues sí, mis compañeros de mesa han estado hablando de cómo se genera la energía y cómo esto hace más económico el recibo de la electricidad, de la luz. Nosotros lo que hemos abordado es desde, comentabas tú, que para las empresas es 1/3 de sus costos toda la cuestión energética. Eso al final toca la competitividad y la productividad de las empresas. La Cámara de Comercio, dentro de los ejes estratégicos que tenemos para estos 4 años, creamos uno que es sostenibilidad, y dentro de la sostenibilidad hemos creado una oficina que es ASG, ambiental, social y gobernanza, y dentro del ambiental lo que queríamos hacer es conseguir que las empresas no solo cumplieran estos objetivos de los ODS, sino también que tuvieran un beneficio y pudieran ser más competitivas. Y esto viene a través del autoconsumo. Y de esto es lo que creo que estamos hablando. Una cosa es la generación de energía y otra cosa es la generación de energía para bien las empresas o bien para la sociedad civil o los ayuntamientos. Dentro de esto nos sumamos a un proyecto pionero que había en Navarra, que era la creación de comunidades solares locales. ¿Esto qué son? Pues esto básicamente es en los ayuntamientos, en los municipios, buscar edificios municipales con tejado o bien solares, donde se puedan poner instalación de placas, y esas placas hacer una comunidad entre el ayuntamiento, la institución que gobierna, y los vecinos, y bien sean vecinos o bien sean comercios, hostelería, cualquier pequeña industria que se quiera sumar. Esto conseguimos que, una vez montada la comunidad, puedan reducirse el consumo, el precio entre un 25 y un 30%, y al cabo de entre 5 y 6 años que esta instalación esté amortizada y pase a ser entera de la comunidad, con lo cual llegar al 100% del recibo de la luz que pagan. Pero además tiene otra ventaja, al ser comunidades locales de distintos municipios, y la idea sería llegar al mínimo 100
100 municipios de la provincia. En este momento tenemos 13, aunque habéis citado 3. Bueno, empezaron 3, claro. Empezaron 3, ahora ya son 13. Nos han apoyado la Diputación Provincial de Valladolid, que ha sido un socio fundamental para la difusión y para la colaboración y la puesta en marcha de este proyecto. No solo tenemos la posibilidad de reducir la factura de la luz a través del autoconsumo, sino que también al ser una comunidad o varias comunidades, lo que conseguimos es que el operador de la energía podamos negociar un precio menor, con lo cual el ahorro es todavía mayor y conseguimos hacer que las empresas sean más competitivas o los vecinos tengan un menor coste de la energía. Poner en marcha esta iniciativa le supone un coste importante a los usuarios, tanto empresas como a particulares, o de momento está la cosa bastante regular. Estamos esperando una subvención. Hemos visto el otro día que a través de los fondos se han dotado 500 millones de euros para estas comunidades solares. Entonces, bueno, tiene la parte subvencionable, que la tenemos solicitada y estamos a la espera de que lleguen los fondos, y luego tienen que hacer una pequeña inversión, pero que se amortiza con la misma ahorro que tiene la comunidad. Como digo, en 5 años, entre 5 o 6 años está amortizada, con lo cual no es una cantidad económica muy importante. Un proyecto que es incipiente aquí en Valladolid, pero que el Ente Regional de la Energía, Alfonso, ya lo puso en marcha con sus orígenes. Creo que se instalaron muchas placas solares en edificios públicos para precisamente ese autoconsumo. El resultado ha sido exitoso, supongo. Sí, efectivamente. Bueno, nos podemos remontar en primer lugar al año 2019, en el cual pues se constituye la Mesa de Autoconsumo de Castilla y León como una iniciativa en la cual pues los diferentes agentes intervinientes en lo relativo al autoconsumo, ¿no? Pues nos reunimos con la finalidad principal de detectar barreras para adoptar soluciones, ¿no? que puedan facilitar, ¿no? Una tecnología que ya de por sí pues es una tecnología que no solo es legal, sino que es rentable y que además es sostenible, ¿no? Ese es el lema de la Mesa de Autoconsumo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El autoconsumo fotovoltaico es legal, rentable y sostenible, ¿no? Si nos remontamos mucho tiempo más atrás, inicialmente, bueno, pues las placas que se ponían eran placas de energía solar térmica, ¿no? Para producir agua caliente, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, a lo largo del transcurrir del tiempo, ¿no? Pues esa energía solar térmica ha dado paso a la energía solar fotovoltaica, que es la que produce electricidad y es la que ahora mismo es la que está acaparando, ¿no? Pues toda la atención de ciudadanos, de empresas y de administraciones, ¿no? Y en este sentido, pues por supuesto que tenemos grandes capacidades, ¿no? Pues de superficies de tejado, pues tanto en nuestras casas como en los edificios dotacionales, como incluso en parcelas, ¿no? De polígonos industriales o cercanas a los polígonos industriales, que vienen, ¿no? A democratizar, a facilitar el consumo de energía. No en un 100%, no vamos a ser capaces de producir toda la energía que necesitamos, porque como decíamos antes, va a depender fundamentalmente de las horas de luz, de las horas de sol. Pero sí que es verdad que eso lo que va a provocar es, bueno, pues una independencia parcial respecto a la red, ¿no? Todo lo que yo no consuma de la red, todo lo que autoconsuma, lo que produzca y autoconsuma, pues lógicamente me va a abaratar los costes de mi factura energética, ¿no? Y en ese sentido, pues también, lógicamente, desde las instituciones, ¿no? Desde la Junta de Castilla y León, pues tenemos que dar ejemplo, ¿no? Y bueno, pues recientemente se ha inaugurado la instalación fotovoltaica del Río Ortega con 1 megavatio de potencia instalada. Acabamos de terminar también la instalación fotovoltaica del Hospital de Salamanca. El Hospital Clínico de Valladolid está también en licitación. Estamos promoviendo instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo en los edificios titularidad de la Junta. ¿Por qué hemos empezado por los hospitales? Bueno, pues por una razón bastante sencilla. En primer lugar, porque son dependencias que están abiertas las 24 horas del día, 365 días al año, tienen consumo y además, bueno, pues con todos los instrumentos, con todos los aparatos, con todas las pruebas, ¿no? Las necesidades energéticas de un hospital son tremendas, con lo cual, bueno, pues el dimensionamiento de las instalaciones hace que si tuviéramos más tejado, si tuviéramos más superficie, se podrían poner más placas fotovoltaicas, porque al final lo que supone es aproximadamente entre un 8, un 10, incluso en algunos casos un 15%, ¿no? del consumo, ¿no? Pero claro, cuando estamos hablando de empresas o cuando estamos hablando de grandes consumos, pues bueno, pues esos porcentajes desde luego que no son para nada
nada desdeñables, ¿no? Hay todavía campo por recorrer. Efectivamente, se comentaba las iniciativas de autoconsumo colectivo, ¿no? Porque bueno, pues no solo yo puedo tener mi instalación para consumir la energía que yo necesito, sino que bueno, me puedo poner de acuerdo en una comunidad de propietarios o diferentes municipios o incluso en polígonos industriales diferentes empresas ponen su instalación en común y se benefician todos ellos en función de los porcentajes de participación que tengan en la comunidad de propietarios. Por terminar y por dar solo un dato, hemos recibido más de 22.000 solicitudes en la convocatoria de ayudas al fomento del autoconsumo y el almacenamiento. 22.000 solicitudes, bueno, pues es una auténtica barbaridad, ¿no? En ese sentido, desde el Ente Regional de Energía se están haciendo todos los esfuerzos posibles para gestionar este volumen de ayudas, para que los fondos puedan llegar a la ciudadanía lo más pronto posible y, en definitiva, también, ¿no? Pues estamos reclamando a la Administración Central, al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ampliaciones de fondos y también simplificación de la normativa y de las bases reguladoras para que la gestión pueda ser más ágil y, como digo, pueda llegar a la calle pues en unos tiempos que sean en alguna medida pues más óptimos, ¿no? Como digo, la apuesta por el autoconsumo es clave y es una de las líneas de trabajo imprescindibles, ¿no? En estos momentos. Precisamente esta eclosión de las energías fotovoltaicas me recuerda a lo que fue esa eclosión de las energías eólicas, allá por los 90 y muchos, después ya casi obligados por ese protocolo de Kioto, necesitábamos que las emisiones a la atmósfera fueran reducidas, el cambio climático. Eugenio, ¿estábamos viviendo un déjà vu con las energías fotovoltaicas? En algunas cosas sí, en algunas cosas lo que tiene el paso del tiempo es que, bueno, pues permite ver una cierta serie histórica y ver algunas similitudes con el desarrollo, con algunas diferencias, porque evidentemente, aunque se comparta con la energía fotovoltaica, la energía eólica y la fotovoltaica comparten, son energías renovables, el mismo propósito, hay algunas diferencias, por supuesto desde unas generan de una manera y otras de otra, pero pues la energía eólica genera más en determinados momentos del año, incluso del día, sobre todo nocturnos. La energía eólica tiene algunas diferencias, por ejemplo, dentro de lo que es la cadena de producción. La energía eólica se fabrica en España. Los componentes de los aerogeneradores prácticamente en su totalidad están fabricados en España, frente a un sistema, la importación de la mayoría de los componentes de las fotovoltaicas. La energía eólica pongo en valor lo propio, ¿no? Es una energía que tiene un componente muy autóctono, muy español, porque hay muchísimas empresas españolas que han contribuido al desarrollo eólico. España, por ejemplo, es el tercer exportador de componentes de energía eólica a nivel europeo, uno de los mayores productores de patentes. Es decir, yo sí creo que es bueno también, aparte de lo que en sí supone la generación eólica como productora de energía, también lo que supone como cadena de valor con la fabricación industrial. Hay en Castilla y León en concreto hay unas cuantas fábricas, ojalá viniesen más o tuviésemos más, se fabrican palas, se fabrican componentes, bujes, y ahora vamos también incluso a reciclar los primeros parques. Antes hacía el director Alfonso Arroyo referencia al primer parque en Castilla y León, 25 años, pues al final de la vida útil vamos a empezar a reciclarlos y a reaprovechar. Todo eso, aparte de la cuestión estrictamente energética, tiene un componente industrial que se desarrolla aquí en la comunidad. Sí, porque en este sentido sí que hay una legislación que antes de terminar su vida útil hay que reponer los molinos de viento. Esa vida útil puede ser, en la cuestión que apuntaba, ese reciclaje hacia países subdesarrollados que puedan necesitar estas infraestructuras. Sí. Vamos a ver, al terminar la vida útil de cualquier cosa, incluido nosotros, pues hay que reciclarse. Y además, en el caso concreto de las energías renovables, que tenemos un compromiso medioambiental que viene de origen, claro, pues con más motivo, ¿no? Entonces, ya era una cosa que cuando empezamos en el desarrollo de la energía eólica, lo veíamos muy lejos y ha sido esperar un rato, 25 años, y ya ha llegado.
¿Qué es lo que ha llegado? Ha llegado la necesidad de empezar a desmantelar aquellos parques que llegan al final de su vida útil, dependiendo de las circunstancias, en torno de los 25 años. Si están bien mantenidos, un poquito más. La cuestión es, claro, el proceso de reciclaje de un parque es complejo, sobre todo el componente más difícil de reciclar, por novedoso, que son las palas, que tienen unas características especiales, porque otros componentes, el hierro, el cobre, los aceites, bueno, hay un procedimiento ya muy más previsto. Entonces, bueno, pues de la misma manera que hemos vivido un proceso en estos 25 años de montaje, va a haber ahora un proceso de sustitución de parques que han llegado a la vida útil por nuevos proyectos, por nuevas instalaciones. El otro día que celebrábamos ese 25 aniversario del Madero, dábamos unas cifras, o recordábamos unas cifras que yo creo que son muy significativas. Ese parque, que fue el primero en Castilla y León, tiene una potencia de 14 megavatios de potencia. Y me parece que eran casi 50 máquinas, 40 y tantas máquinas para tener 14 megas. Hoy en día, esa misma potencia la conseguiríamos con solamente 3 máquinas. Y encima mucho más eficientes. Hemos optimizado espacio, claro, y hemos sido más eficaces. Claro, en 25 años los ingenieros han trabajado mucho. Claro. Y han conseguido, en el caso de la fotovoltaica y en el caso de la eólica, reducir notabilísimamente los costes, con lo cual son energías que también en estos 25 años han variado tremendamente sus costes y son en estos momentos la manera de producir energía más competitiva económicamente. Cuestiones medioambientales aparte, es la manera más barata de producir energía eléctrica, pero también son mucho más eficientes y son mucho más potentes, es decir, la proporción es casi de 10 a 1. Bueno, en cualquier caso, ahora hay que sustituir esas máquinas y sustituirlas por otras nuevas. Soluciones, una a la que tú apuntas con un buen criterio, que es las máquinas que se puedan reaprovechar, se exportan a terceros países que están en un nivel de desarrollo, si queremos, energético, bueno, pues como estábamos nosotros hace tiempo. Otra parte, se reaprovecharán los componentes que se puedan utilizar para máquinas que siguen todavía operando. Son máquinas que están descatalogadas, pero que sus componentes, bueno, los podemos seguir utilizando. Y en lo que no se puede aprovechar ni en un caso ni en otro, lo que tenemos que hacer es reciclar el hierro, reciclar el cobre, reciclar los aceites y reciclar, y en esto hay un proyecto, bueno, yo creo que muy interesante, que ha empezado en Soria, para aprovechar y reciclar esas palas y convertirlas, bueno, pues en materia prima de lo mismo que estuvo compuesto, o en otras muchas soluciones que iremos viendo, porque van a ser miles de toneladas las que tenemos que reciclar. Todas las palas, yo siempre digo, todos esos camiones que nos hemos cruzado en alguna ocasión en la autovía que llevaban unas palas, pues ahora les vamos a ver progresivamente en sentido contrario, yendo a las plantas de reciclaje y siendo sustituidos por otras máquinas nuevas más y mucho más potentes. Víctor, esto es economía circular 100%, eso económicamente es absolutamente interesante para una comunidad. Hablábamos de ese desarrollo medioambiental, pero que también tiene un desarrollo económico. Yo recordaba, por ejemplo, el caso de Trujillo, con esa empresa de diamantes, que precisamente se ha asentado no en Arizona, sino en Trujillo, porque les han dado todas las posibilidades energéticas como para que su funcionamiento sea óptimo. Quiero decir, es un elemento competitivo también para el asentamiento de empresas, ¿no? Pues creo que lo hemos comentado antes, que es fundamental. La energía para cualquier empresa la hace, cuando tiene menor valor, la hace más competitiva, más productiva, y como apuntaba, desde luego es una doble industria. Primero cuando se crea y segundo cuando se recicla, con todo lo que conlleva para el medio ambiente. Sí resaltar que si lo que estamos hablando es de los grandes parques fotovoltaicos o eólicos, lo que hace es verter a la red y que todas las familias y todas las industrias puedan beneficiarse de ese menor costo en la factura energética, lo que estamos hablando nosotros de nuestro modelo es democratizar, si me permite la palabra, la energía para que las pequeñas empresas, las familias se puedan beneficiar directamente, no en su recibo de la luz, sino consumiendo menos. Esto que por ponerte un ejemplo, hablaba
de 45 molinos, nosotros en los 21 en los 21 instalaciones fotovoltaicas que vamos a crear en el momento que tengamos esta subvención que estamos esperando para ponerlas en marcha, se va a generar un mega 1,3. Quiere decir que es pequeñito y lo que conseguimos es que esto llegue directamente a todas las empresas, a todas las familias, a todos los ayuntamientos que van a participar. O sea, que es llegar de una forma más directa al consumidor final. También dentro de estas instalaciones que vamos a montar, de estas comunidades locales, vamos a tener también puntos de recarga para coches eléctricos. Creo que ahora es algo que es necesario en todos los municipios, más si son pequeños, para que pues, esas personas que no puedan tener un coche eléctrico o bien híbrido puedan tener un sitio donde puedan cargar de una forma también económica. Estamos apostando por la electrificación, absolutamente, claro. Claro, apuntabas y en la línea de lo que decías de la electrificación, una cuestión que a mí me parece muy importante, que comentábamos el otro día y yo creo que sí, conviene destacar. El futuro es la electrificación, como tú bien dices, y eso va unido a la necesidad del cambio climático. Pero hay otro dato que yo creo que es muy interesante. De futuro, cualquier instalación de una industria, decías antes Trujillo, va a venir necesariamente condicionada por dependiendo, pero sobre todo de cierta entidad, por la proximidad al lugar donde quiera instalarse de fuentes de generación de energía eléctrica cerca y fundamentalmente renovables. Las empresas cada vez en su nivel de desarrollo tienen un nivel de exigencia medioambiental, incluso algunas un nivel de autocompromiso medioambiental, con lo cual van a tener que justificar que su consumo energético tiene un origen sobre todo eléctrico y renovable, y elegirán ubicaciones en las que en las proximidades haya fuentes de generación renovable suficiente para atender sus demandas de energía eléctrica. Luego, la instalación en el territorio de fuentes de generación renovable que tradicionalmente lo hemos asociado con ventajas como pues, la generación de puestos de trabajo, impuestos y luego la cuestión medioambiental, que para mí sigue siendo la más importante, tiene otra ventaja muy importante que yo creo que va a determinar el potencial desarrollo industrial de algunas zonas, y me gustaría pensar que Castilla y León sea uno de los favorecidos. Se trata de que esta posibilidad que tenemos de desarrollo renovable se traduzca también en un desarrollo industrial asociado. Las industrias van a elegir, ya están eligiendo, y aquí en Valladolid, bueno, pues tenemos pues, proyectos que veremos a ver cuando cuajan baterías, fábricas y demás, que van a buscar polos de generación de energía eléctrica renovable próximos, centrales de datos, etcétera, para consumir esa energía. Luego, si somos capaces de hacer esas instalaciones, atraeremos también industria asociada a las mismas. Supongo que estás absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, es una oportunidad. Más estando al lado de Madrid, estamos viendo cuando se ven todos los mapas económicos, como sobre todo hacia el sur de Madrid están empezando a salir parques industriales. Yo creo que Castilla y León tenemos un potencial muy importante, primero porque el suelo industrial es más barato que en cualquier parte de la Comunidad de Madrid. Segundo, porque las infraestructuras que tenemos, tanto a nivel de carreteras como de redes, como todo el transporte logístico, y yo espero que el corredor atlántico en algún momento llegue y llegue de verdad, lo cual nos va a dar todavía más potencial, pero sí que es fundamental, y como decíais, tenemos casi un 80% de la energía renovable, y eso en todos los reporting de las empresas, todos los reporting financieros que hacen, sobre todo las que están cotizadas, pero cualquier otra empresa, para ellos son fundamentales, incluso para acceder al crédito. Ahora mismo todos los bancos, si tienes una certificación medioambiental o si cumples una serie de cuestiones de sostenibilidad, van a dar un dinero más barato que a cualquier otra empresa que no lo tenga. Bueno, es una oportunidad, como apuntabas, y yo creo que hay que estar en ese momento y posicionarse como se está posicionando Castilla y León para poder traer industria, que al final la industria es la que crea puestos de trabajo más fijos y con más pues mejor pagados. Me gustaría ahora hacer un inciso porque hemos estado hablando con Marcos Vallés, que es el responsable de la Unión Española Fotovoltaica, el responsable también de Quinto Armónico, que nos hacía y nos planteaba esta reflexión que me parece que va a ser muy interesante para nuestra valoración posterior. Vamos a escucharlo.
La red no va a poder absorber, bueno, estamos llegando ya al límite y no vamos a poder desarrollar más proyectos. La red en Castilla y León es una red un poco particular que está concentrada o atomizada en los núcleos, sobre todo las centrales térmicas de León o en las grandes capitales, Burgos, Valladolid, y que no está muy capilarizada, no está bien distribuida, lo que está provocando además que ese reparto o esa penetración renovable sea muy asimétrica y nos encontremos provincias del sur con mayor radiación solar como Segovia o Ávila o Salamanca con pocas renovables y que León o Valladolid o Burgos tengan la gran mayoría. Necesitamos mejorar la red eléctrica para que los proyectos renovables se sigan desarrollando. Necesitamos una agilidad administrativa. Es verdad que las administraciones están desbordadas. La cantidad de proyectos renovables que hay a cualquier nivel, autoconsumo, huertos, es muy alto, sobre todo en las provincias que he comentado, pero necesitamos más medios. Bueno, se han abierto aquí varias derivadas en esta reflexión que hacía Marcos Vallés. Supongo que la primera es por qué se han decidido esa evolución en 3 territorios concretos de Castilla y León y no en el resto. Sí que hablaba de que quizás hemos tocado techo en cuanto a eólicas, pero ¿cuánto terreno queda por delante? ¿Cuánto queda por investigar todavía en toda la comunidad, ¿no? Cariñosamente discrepo con lo que dice Marcos. Evidentemente todos contamos las cosas según nos afectan. Él hace referencia a que en determinadas zonas de la comunidad querrían un mayor desarrollo de las infraestructuras eléctricas. La infraestructura eléctrica para la generación eléctrica en general, pero para las renovables en particular es fundamental porque necesitas poder conectarte a una red donde instalar. El éxito de Castilla y León, ser la primera comunidad en desarrollo renovable, como ya hemos dicho, se debe a una serie de factores. Uno de ellos, está aquí Alfonso Arroyo, es la actuación de la Administración regional en esta cuestión desde hace 25 años, la estabilidad regulatoria, el compromiso con el desarrollo. Eso es fundamental. Segundo, una superficie grande. Tercero, un sector renovable que ha sido capaz de aprovechar estas circunstancias. Y cuarto, una infraestructura eléctrica muy notable. Es decir, históricamente, decías yo creo que antes que es así, Castilla y León es así una gran productora de energía eléctrica, el 70 al 80% de las redes de transporte pasan por la comunidad autónoma y eso también, no solo, pero eso también ha permitido el desarrollo renovable que tenemos. Evidentemente, y es una de las cosas que apunta, estamos en medio de un proceso de desarrollo renovable. ¿La energía eólica ha tocado techo? No. No, la energía eólica estamos en posición en lo que pues nosotros desde el sector consideramos probable. En Castilla y León hay en estos momentos 6.600 megavatios, queremos llegar al entorno de los 11 o 12.000, que es casi duplicar la potencia instalada de aquí en horizonte 2030. Hay un documento fundamental que se llama el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es el que fija los objetivos de desarrollo renovable a nivel nacional. Ese objetivo habla de 62 gigas, 62.000 megavatios, en estos momentos hay 30.000, de los cuales 6.000 y pico hay en Castilla y León. Nosotros aspiramos razonablemente a mantener una cuota relativa en torno al 20 o 25% de la potencia total instalada. Luego estamos a mitad camino, en mi opinión, el desarrollo de potencia. Hablábamos antes como unos parques más, los mismos parques pueden multiplicar notablemente la potencia porque las máquinas serán más grandes. En cualquier caso, esos son los objetivos que tenemos que tener. Sí dice una cosa que yo comparto, que en estos momentos hay una situación complicada en lo que se refiere a la tramitación administrativa de los proyectos. Esta quizás nos la pueda responder Alfonso. Alfonso, que es el que lo sabe. Alfonso, supongo que esa la tiene que responder usted. 3 años para conseguir una licencia. Por supuesto. Bueno, depende. Es que en algunos casos incluso se puede tardar hasta más tiempo, ¿no? En otros casos, lógicamente menos. A ver, aquí lo que ha sucedido fundamentalmente, ¿no?, es lo que podríamos denominar una tormenta perfecta, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues se abandonan los combustibles fósiles, se abandona el carbón, se apuesta por instalar más energías renovables. No tenemos que dejar de lado
que los planes del Gobierno actual, el Gobierno de la Nación, también en el año 2035 está previsto el cierre de todo el parque nuclear de generación y, bueno, pues lógicamente hay una promoción desmesurada en cuanto a instalaciones de generación a gran escala, ¿no? Parques fotovoltaicos, parques eólicos, fundamentalmente de 50 megavatios, que son los que tenemos competencia en las comunidades autónomas, y de más de 50 megavatios, que son los que tienen competencia el Ministerio de Transición Ecológica a través de las delegaciones y de las subdelegaciones del Gobierno, ¿no? En este sentido, bueno, con un propósito loable inicial, pero que luego se ha demostrado en cierta medida un poco perverso por parte del Ministerio, se sacó una normativa en el año 2020 que obligó a tramitar los expedientes en una serie de plazos muy acotados, que lo que está provocando, ¿no?, pues es un efecto embudo en las administraciones públicas, puesto que todas las instalaciones están saliendo prácticamente a información pública a la vez, porque tienen que obtener la autorización administrativa en un determinado momento. Y bueno, pues tenemos que recordar que para que una instalación se ponga en funcionamiento, al menos de la comunidad autónoma se necesitan 3 autorizaciones, una autorización administrativa previa. Esto da derecho a poder tramitar el proyecto constructivo, que es la segunda de las autorizaciones, una autorización administrativa de construcción. La autorización administrativa de construcción, que también la otorgamos en la Junta de Castilla y León o en el Ministerio, en el caso de que sean en grandes parques de más de 50 megavatios, lo que da derecho al promotor es a obtener las correspondientes licencias municipales de construcción, ¿vale?, para tener que acudir a la ventanilla de las administraciones municipales, que en algunos casos en la España vaciada pues son pequeños municipios que, bueno, pues que la capacidad que tienen también de tramitar estos proyectos pues es limitada, y necesitan a su vez del auxilio y de la cooperación de las administraciones superiores, en este caso de las diputaciones provinciales, a través de los servicios de asesoramiento municipales. Pero cuando ya obtienen las licencias municipales, ¿no?, pues queda el proceso de construcción de los parques, que efectivamente pues puede llevar en torno a 8, 10, 12 meses, 18 meses en algún caso, para obtener la última de las autorizaciones, que es la autorización de explotación, ¿no?, cuando ya el parque está en funcionamiento. Con lo cual, efectivamente, o sea, puede haber casos en los cuales, para que desde que una solicitud entra por primera vez en la ventanilla de la administración hasta que eso se convierte en una realidad, por supuesto, ¿no?, que pueden suceder o transcurrir pues periodos de en torno a 3 años, ¿no? También tenemos que tener en consideración, y eso lógicamente también es una garantía, ¿no?, para los territorios, para los ciudadanos, porque surgen también movimientos, ¿no?, en contra de las renovables, porque, bueno, pues parece como que se están instalando renovables sin control, ¿no? Esto no es así. Los procedimientos son garantistas, los procedimientos llevan sus correspondientes evaluaciones de impacto ambiental, llevan sus correspondientes trámites de información pública. Hay que consultar a gran cantidad de organismos afectados, desde los organismos de aguas, en el caso de que haya afección, pues aguas superficiales o aguas subterráneas, pero también en el caso de los aerogeneradores, pues también hay que consultar pues a navegación aérea, pero también hay que consultar, bueno, pues a diferentes entidades, a los ayuntamientos, por supuesto, a diferentes comunidades que pueda haber de regantes, o diferentes entidades, intereses asociativos que pueda haber, y esto al final es garantía también de participación pública para que los propios particulares, ¿no?, que en unos casos van a haber beneficiados porque se van a instalar las instalaciones en sus propiedades, pero en algún caso se pueden sentir afectados porque sin tener instalación pues la línea de evacuación transcurre por sus propiedades, ¿no? Pues como digo, los procedimientos son garantistas. Es verdad que hay que hacer un esfuerzo por agilizar. Así nos lo está demandando la Comisión Europea. Para garantizar una autosuficiencia y una independencia energética necesitamos ser más ágiles, ¿no?, en la tramitación de los expedientes, pero también hay que recordar, ¿no?, que en las mismas unidades administrativas no solo están todas estas instalaciones, sino también todos los pequeños proyectos de autoconsumo a los que antes hacíamos referencia, también la gestión de las líneas de ayudas y, por supuesto, y aunque nos estamos centrando en la conversación fundamentalmente en las tecnologías pues más ordinarias, ¿no?, como pueden ser la eólica y la fotovoltaica, bueno, pues no podemos olvidar también que hay otros vectores energéticos que se están poniendo ahora encima de la mesa, que van a ser imprescindibles también para contribuir, ¿no?, a esa transición
transición, porque no todo se va a poder electrificar, porque se necesitan también energía térmica, las industrias necesitan también calor a altas temperaturas, y la electricidad en muchos casos pues no es capaz, ¿no?, de llegar a esas temperaturas, y vamos a tener que conseguir sustituir pues gas natural, gas convencional por combustibles por gases renovables. Se está hablando de hidrógeno, se está hablando de biometano, se está hablando de biogás, se está hablando de combustibles avanzados sintéticos, que también es un campo pues muy novedoso, ¿no? Y lo cierto es que todas estas cuestiones, ¿no?, pues al final impactan en unos mismos departamentos de la Administración autonómica, que en algunos casos, ¿no?, pues necesitan de refuerzos, y estamos haciendo esfuerzos para dotar. Bueno, hay veces que no con la agilidad suficiente, pero sí que es verdad que se están haciendo refuerzos de equipos, pero porque estaban pensados para otro contexto, no para este contexto que, como yo denominaba, es como una tormenta perfecta, porque ha llegado todo, ¿no?, y hemos pasado de la crisis sanitaria de la pandemia a la crisis energética con la guerra de Ucrania, y bueno, pues a un contexto totalmente distinto del que veníamos estando acostumbrados. Quizás en ese punto sí que es cierto que hay una preocupación general respecto a la producción de energías renovables, que es cómo se pueden acumular, cómo se pueden guardar los excedentes, y precisamente tenemos a Marta Castro, que es de AELEC, de la Asociación Nacional de Empresas de Energía Eléctrica, que hacía esta reflexión que quiero que escuchen. Necesitamos, por un lado, desarrollar el almacenamiento. Es una pieza clave, porque necesitamos dotar al sistema eléctrico de la firmeza, porque cuando no haya viento y cuando no haya sol se necesita garantizar la seguridad de suministro, y el almacenamiento es una tecnología prioritaria para poder conseguirlo. Y por ello necesitamos dar viabilidad económica a los proyectos de almacenamiento a través de los mercados de capacidad. Fomentar el desarrollo de las inversiones en redes. Las redes vienen a llamar a tener un papel fundamental. Vamos a necesitar unas redes mucho más flexibles, vamos a necesitar unas redes mucho más monitorizadas, y todo ello va a requerir un volumen de inversión. Por tanto, lo que sí que estamos solicitando es una planificación coherente con estas necesidades. Esa evolución de las peticiones de cuántos parques se pueden implantar en nuestra comunidad, pero claro, hay que pensar en esta otra derivada. Es que es fundamental, o sea, que las energías renovables es un saco de virtudes, pero en la vida nada es perfecto. Alguna pega tenían que tener. Claro, hay pocas cosas, pero algún defecto tienen. Y el defecto, desde mi perspectiva, es que son variables, no son gestionables. Es decir, el sol sale cuando sale y el viento sopla cuando sopla, y llueve cuando llueve, porque también la energía hidráulica hay que contar con ella. Claro, pero las necesidades de consumo de energía eléctrica son las que son. España tiene una característica que es una isla energética. ¿Eso qué significa? Que tenemos que ser capaces de generar toda la energía que consumimos en el instante. Si incrementásemos, y en eso se está la interconexión con el continente europeo, eso nos permitiría que cuando tenemos un exceso de generación renovable, si incrementamos la potencia a instalar, habrá muchas veces en que tengamos mucha más potencia de la que somos capaces de generar, pudiésemos exportarla al continente. Y además sería una oportunidad en la que las máquinas no estuviesen paradas. Hoy, cuando hay un excedente de generación, las máquinas se tienen que parar. Es perder oportunidad de generar energía, de generar riqueza. ¿Ese desarrollo tecnológico está avanzado o tenemos Bueno, que la esperar? Interconexión es voluntad política, y eso depende de que nuestros queridos vecinos franceses decidan permitir la conexión. Eso entra en conflicto con los intereses de la industria nuclear francesa. Y cuando falta generación podríamos importar de esa industria nuclear. Ese es uno de los vectores. Los otros los apuntaba a la intervención, que es el almacenamiento. El almacenamiento puede venir por la vía de las baterías, puede venir por la vía del hidrógeno, puede venir por la vía del bombeo. De tal manera que cuando tengamos esos excedentes de generación, acumulamos la energía para que cuando nos falte podamos tirar de esas baterías. Esto ya está desarrollado. La industria del hidrógeno está ahí, va a tener un crecimiento notable en los próximos años. ¿Pero las ahora baterías... es competitivo? Porque quizás los costes que Bueno, como no todo en compense. esta vida, la competitividad muchas veces viene por economías de escala, por madurez tecnológica, etcétera. Todos los proyectos, las energías renovables no han sido ajenas a esto, como no lo fue la energía nuclear en su momento, como no lo ha sido prácticamente nada, los teléfonos, todo tiene inicialmente unos costes que con el paso del tiempo, grandes producciones hace que se reduzcan
en el caso de las energías renovables, dramáticamente no, exitosamente el precio. Entonces, lo que hoy, por ejemplo, el almacenamiento en baterías, que era una cuestión impensable por costes, ya empieza a ser, en algunos sitios como Australia, y aquí llegará, una realidad, porque ya empieza a tener un sentido económico el almacenamiento en grandes baterías que pueden, bueno, darnos servicio. El bombeo. El bombeo es que haya un pantano arriba y abajo, que cuando sobra energía el agua se bombea hacia arriba y cuando hace falta se turbina hacia abajo. Todas estas cosas ya están ahí y las veremos en los próximos años. En todo caso, Eugenio también mencionaba las líneas de evacuación. Y yo voy a formular a vuelta de pausa una pregunta que seguramente se estarán haciendo todos los vecinos, todos los ciudadanos del entorno de esas centrales térmicas y también nuclear de Castilla y León, que han visto cómo se han desmantelado sus modus vivendi. Así que esa pregunta la lanzaré a vuelta de pausa, que va a ser muy poquito tiempo. Ya estamos de vuelta. Yo dejaba en el aire hace unos minutos esa pregunta de si es posible reconvertir las infraestructuras de nuestras térmicas o de nuestra nuclear en Burgos para que sirvan sus líneas de evacuación a otras energías como las renovables. No sé, en un minuto, ¿esto es posible? Es posible y es deseable. Está dentro de lo que se llaman las políticas de transición justa, porque hay determinadas zonas que tenían una dependencia económica de actividades que ya están desapareciendo, como la generación. Entonces, al cerrarse esos centros de producción, lo que queda era una capacidad de evacuar la energía que producían estas centrales térmicas, y eso ya no se produce. Que la idea es que se sustituya por otros sistemas de generación, que serían las energías eólicas. Aprovechando esa capacidad que tenían en esa zona la infraestructura eléctrica de integrar, de evacuar, que se llama, la energía que antes producía las centrales térmicas. Esa es la idea y está dentro de esas políticas que se denominan de transición justa. Hago una ultimísima pregunta a Víctor, como presidente de la Cámara de Comercio. Ahora mismo las empresas, la apuesta empresarial en una zona como Castilla y León es precisamente todo lo que tenga que ver con la electrificación. ¿Apostamos a todo, a esa fiesta? Bueno, yo creo que cuando se habla de transición energética no es sinónimo de electrificación. Lo ha dicho muy bien antes, dentro de todo lo que produce energía está el hidrógeno, pero hay también combustibles renovables, hay combustibles sintéticos, hay otros medios sobre todo hablando de movilidad, porque no podemos desligar Castilla y León del sector del automóvil. El automóvil es una industria muy potente en Castilla y León que genera muchos puestos de trabajo, pero es que además es la segunda con Alemania que tiene la tecnología para motores. Lo que hay que pedir es que los motores sean más eficientes, que los combustibles sean de emisión cero, de emisión neta cero, y yo creo que eso se está consiguiendo. Me quedaría con eso de que transición energética no solo es electrificación, sino que hay más formas de generar energía que son interesantes. Eso sí, siempre apostamos por las energías renovables, como hemos estado hablando hasta ahora. Pues nos quedamos con ese último mensaje. Gracias, Víctor. Gracias, Eugenio. Muchísimas gracias, Alfonso, desde el Ente Regional de la Energía. Gracias a todos ustedes. Como saben, volveremos con una nueva entrega de Espacio Abierto en cuestión de 7 días. Les espero.